Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Ayer, 28 de agosto, se cumplió un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, marcadas por la controversia y la tensión política. Como sabemos, Nicolás Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral, pero la oposición y los observadores internacionales han denunciado posibles fraudes. Esto desató varias protestas masivas en todo el país, con ciudadanos pidiendo transparencia y justicia, mientras el gobierno intensificó la represión y restringió el acceso a medios independientes. A nivel internacional, las posturas se dividen entre quienes apoyan a la oposición y quienes, por el contrario, reconocen los resultados del Consejo Nacional Electoral. La incertidumbre política sigue siendo alta, con la oposición evaluando opciones legales y diplomáticas para desafiar los resultados. En la última semana, Juan Carlos del Pino, una importante autoridad del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, sorprendió al emitir declaraciones que sugieren posibles irregularidades durante las elecciones. Mientras los presidentes de Colombia y Brasil le insisten al gobierno de Maduro que muestre las actas y María Corina Machado convocó a una nueva manifestación. Mientras grabamos este episodio, además, la Fiscalía citó por tercera vez a Edmundo González a declarar, y esta vez amenaza con arrestarlo si no se presenta. Sin embargo, y más allá de los acontecimientos de los últimos días, Maduro no parece dar muestras de aceptar una derrota y abrir paso a una transición. Entonces, ¿cuáles son las opciones que le quedan a la oposición? ¿Puede pasar algo en los próximos días? ¿Cuáles son las posibilidades de que se produzca un cambio político en Venezuela? ¿Y qué escenarios se abren a partir de ahora? Yo soy Fede. Yo soy Clary y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito, que estamos por empezar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Própiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Entonces, Fede, para ir empezando, cuando analizamos todo lo que pasó en los últimos días en Venezuela, parece como que sucedieron muchas cosas. Si tomamos los últimos acontecimientos, parece que pasaron muchas cosas de diversa índole. Por un lado, y para hacer un breve repaso, para quienes no siguieron las últimas noticias, está lo que decíamos en la introducción del capítulo. Juan Carlos del Pino, una de las mayores autoridades del Consejo Nacional Electoral, denunció falta de transparencia y veracidad en las elecciones, algo que sorprendió a más de uno. Sin embargo, ¿esto puede generar un impacto futuro? ¿Esto puede hacer creer que los miembros del Consejo Nacional Electoral están cambiando de opinión y deciden apoyar a la oposición? No. Delfino ya era uno de los dos miembros del CNE que estaban identificados con la oposición. Por lo tanto, su percepción de las elecciones era esperable que fuera así. ¿Y qué está pasando con Edmundo González? Esta semana, a Edmundo González, el candidato presidencial opositor, lo citaron para declarar ante el Ministerio Público por publicar resultados electorales y las actas en una página no oficial, o sea, una que no es la del CNE. Recordemos, igualmente, que esta página estuvo caída durante la noche de la elección y al día de hoy esas actas que ellos dicen tener no fueron publicadas. Igualmente, González no asistió a ninguna de las dos citaciones porque desde su entorno creen que si se presenta puede ir preso porque no hay garantías ni de independencia ni de debido proceso. ¿Cuál sería el problema de esto? Algunos abogados venezolanos, que conocen muy bien la normativa, dicen que el proceso judicial contra el candidato opositor podría ir escalando hasta obligarlo a declarar o eventualmente hasta detenerlo. En el día de hoy, incluso María Corina Machado dijo que podían estar por allanar a Edmundo González. Y hablando de María Corina, ¿qué estuvo haciendo ella en los últimos días? Convocó a una nueva movilización masiva para el día 28 de agosto. En este caso, ya es la tercera marcha que convoca a la líder opositora y lo hace con tres objetivos principales. Primero, porque se cumple un mes desde la elección, pero además lo hace para no perder la cohesión y la movilización de sus allegados. Y por último, para mostrar un nuevo rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué fue lo que pasó con el tribunal? El Tribunal Supremo de Justicia convalidó los resultados que difundió el CNE, en donde le daban la victoria a Nicolás Maduro.
Esto por supuesto no sorprendió a nadie, pero algunos expertos dicen que se puede impugnar el fallo del Tribunal Superior de Justicia que ratifica la victoria de Maduro y pedir una revisión. Pero ¿qué puede pasar en ese caso? Sería muy raro que la revisión contradiga el primer fallo, porque esta revisión seguramente la haría algún juez allegado al gobierno. O sea, fue una semana en la que pasaron cosas, pero sin grandes cambios. Por un lado, como vos decía Fede, desde lo social vemos la manifestación convocada por María Corina Machado. Desde el lado más jurídico está el fallo del Tribunal Supremo de Justicia y además la citación a declarar a Edmundo González. Y en el medio está la comunidad internacional, especialmente Lula y Petro, que un mes después siguen esperando las actas. Entonces, en vista de todo esto, y que por ahora la presión de la comunidad internacional no convencieron a Maduro de mostrar las actas o de empezar una transición, ¿qué opciones le quedan a la oposición? Para respondernos a este interrogante, directamente se lo preguntamos a una voz autorizada, una persona de Venezuela. Para ello tenemos a Belkis Guanipa, una licenciada en Comunicación Social venezolana, y vamos a ver qué nos dice sobre esto. Considero que María Corina Machado junto a su equipo continuarán buscando el respaldo internacional, mostrando las actas electorales para que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Asimismo, continuará movilizando a la gente en la calle con espíritu de libertad para presionar interna y externamente, convencidos de que no hay vuelta atrás y que es hasta el final. Por último, no creo que el pasar del tiempo favorezca al régimen. A esto que dijo Belkis, ¿qué podemos agregar desde la perspectiva de la ciencia política? Bueno, para que la oposición en Venezuela logre que Nicolás Maduro acepte una derrota electoral y considere abrir paso a una negociación o una transición, desde la perspectiva de la ciencia política debemos considerar varios factores estratégicos, estructurales e internacionales. En primer lugar, está lo que nos decía Belkis recién, una herramienta es la presión interna a través de la movilización popular, como sigue haciendo María Corina Machado y vimos que sucedió en el día de ayer, miércoles 28 de agosto. Esto por sí solo no va a hacer que Maduro deje el poder o reconozca la victoria de Edmundo González, pero puede ayudar a mostrar un rechazo popular amplio hacia Maduro y hacia sus políticas. Estas marchas además generan unificación y fortalecimiento de la oposición, como decía Belkis, y además es importante esta situación si miramos lo que sucedió en las elecciones anteriores. ¿Por qué? Porque la oposición venezolana ha sufrido históricamente fragmentación y conflictos internos. Y en este caso, para maximizar sus posibilidades de éxito, es fundamental que la oposición se unifique bajo un liderazgo claro y coherente con una estrategia en común. Además, tenemos lo que dice la teoría de los juegos y la negociación en ciencia política, y en este caso la oposición podría intentar crear escenarios en los que Maduro vea que es más beneficioso negociar en este momento que mantenerse en el poder a cualquier costo. Esto ya lo hemos abordado nosotros en otros capítulos. Y otra estrategia clave es fomentar y aprovechar las divisiones internas dentro del chavismo y dentro de las Fuerzas Armadas. Históricamente los regímenes autoritarios se han debilitado cuando se fracturan internamente. En este caso, la oposición podría trabajar para dividir a los actores clave del régimen, especialmente en las Fuerzas Armadas, ofreciéndoles incentivos para que algunos de ellos, por ejemplo, se pasen a la oposición o se nieguen a apoyar medidas represivas contra la población. Sin embargo, acá también tenemos que ser muy prudentes. Esto, por ahora, es difícil que suceda porque hay un vínculo histórico entre el chavismo y los militares, pero además por la manera en la que se reparten los beneficios justamente entre los militares, como ya hemos hablado en otros capítulos. En base a eso podríamos pensar 3 posibles escenarios sobre el futuro cercano de Venezuela, ¿no? Sí, lo primero que hay que saber es que todo puede cambiar de un momento a otro y para eso deberíamos ver las variables que decíamos antes. La presión internacional, el grado de cohesión interna del régimen y la cohesión de la oposición. A partir de cómo evolucionen estas 3 variables, podríamos esbozar 3 posibles escenarios. El primer caso sería que todo siga igual a como está ahora, que es lo que está intentando Maduro, ganar tiempo para llegar al 10 de enero, que es la fecha de asunción del nuevo presidente. En este caso, además, seguiría la persecución a la oposición y podría llevar a Edmundo González también al exilio. ¿Esto ya pasó antes en Venezuela? Sí. En otras crisis, tanto con Hugo Chávez como con Maduro, el oficialismo tuvo la estrategia de dilatar la situación hasta que la crisis menguó y cuando la situación pasaba, ya era muy tarde.
Esto es lo que la oposición quiere evitar, que llegue el 10 de enero y que se produzca nuevamente una situación como en el año 2019, en donde Venezuela era como que tenía dos presidentes. Por un lado Nicolás Maduro y por el otro el presidente encargado Juan Guaidó, que era reconocido como presidente por varios países latinoamericanos y del mundo. Otra posibilidad, un segundo escenario, es que se profundice la crisis y que el régimen se radicalice y que entonces en este caso Venezuela pase a tener un gobierno del estilo como Nicaragua. Si esto pasa, Venezuela podría recibir aún más sanciones por parte de la comunidad internacional, sin que esto afecte en realidad al régimen, ya que como siempre decimos, Venezuela ya estuvo bajo sanciones y bloqueos, y en lugar de debilitar al gobierno, los principales perjudicados fueron los ciudadanos. Esto significaría un aislamiento casi total de Venezuela en el mundo, tanto desde lo comercial como desde lo diplomático, y sería especialmente preocupante en el caso venezolano, que atraviesa una crisis humanitaria y un éxodo migratorio sin precedentes. En este punto sería importante ver cómo esto, por ejemplo, afectaría a países como Brasil, que recibe una gran cantidad de migrantes venezolanos, pero sobre todo habría que seguir cómo esto afecta a Petro, que está en este momento en un proceso, como dijimos hace 2 capítulos, que está en un momento de negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla colombiana que tiene presencia en Venezuela, pero que además el acuerdo de paz justamente tuvo lugar en Caracas. Y por último, el otro escenario es lo que busca la oposición, abrir paso a una transición. Hoy este escenario es complejo porque el régimen parece muy cohesionado y además es muy limitado el alcance de lo que puede hacer la comunidad internacional, como el caso de otros estados u otros organismos internacionales. ¿A qué apuesta la oposición? A mantenerse firme mientras el gobierno se va quebrando internamente como ellos esperan, pero por ahora no parece mostrar la realidad que esto efectivamente esté pasando. Para eso, obviamente, vamos a tener que esperar. Y en este caso vamos a tener que seguir nuevamente el accionar de Lula y de Petro, quienes por ahora no parecen haber dado un paso firme para poder mediar en una posible transición. Quien sí habló en una negociación es Celso Amorín, un asesor de Lula, que además estuvo como veedor en Venezuela, que dijo que lo que se necesita es un acuerdo que sea aceptado tanto por el oficialismo como por la oposición. Por ahora, esta última opción es la que nosotros vemos como más lejana, por lo menos al día de hoy, jueves 29 de agosto. Pero, como siempre decimos, esto puede cambiar de un minuto a otro y para eso vamos a tener que seguir poniendo los ojos en la situación política en Venezuela. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Como siempre les decimos, si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellitas y que compartan el podcast con las personas que les puede llegar a interesar. Pero también nos pueden escuchar y nos pueden ver en YouTube. Y en ese caso, ¿qué deberían hacer? Se tienen que dar me gusta, suscribir y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones para cuando subimos un nuevo capítulo. Hasta la próxima.